Sí, yo creo que el Señor quería que me pusiera de rodillas tantito, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿No está muy alto? Es difícil leerle los labios con la cosa esa en la boca. No los puedo saber qué están diciendo. Pero está bien. Gracias a Dios. Bien, dando la honra y la gloria al Señor en esta mañana porque nos permite estar reunidos una vez más. Y el motivo de la reunión de esta mañana es el Señor Jesús. Amén. Quiero iniciar con una oración, hermanos. Por favor, ahí donde esté en su lugar, cierre sus ojos conmigo, por favor, y vamos a pedir al Señor que haga misericordia en nosotros. Que su palabra que va a ser dada en esta mañana haga mella en nuestro corazón. Padre, una vez más delante de ti estamos, Señor. Y te doy gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos da, Señor mío, de venir a reunirnos, Dios, en tu nombre, Dios. Muchas gracias, Padre eterno. Muchísimas gracias, Dios. Padre, te ruego, Dios, que tu palabra, Santo Dios, que es verdad, Dios, tu palabra que permanece para siempre, Dios, Padre, entre hasta lo más profundo de su corazón, Dios. Padre Dios, que lo que hemos de leer, lo que hemos de escudriñar, lo que hemos de escuchar, Dios, Padre, provenga de ti, Dios. No permitas que ninguna palabra, Santo Dios, que no sea tuya, Padre, sea pronunciada por estos labios. Por lo que te pido, Dios, que con ese carbón encendido, Padre Dios, tomes mis labios, Santo Dios. Por favor, Dios. Y Padre, circuncida nuestros oídos, bendito Dios. Padre, nuestro corazón, nuestra mente, Dios, para que podamos extender y escuchar tu palabra, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Padre eterno Dios. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias, Señor. Quiero que me acompañen, hermanos, a abrir la escritura, la palabra del Señor en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos. Salmo número 23. Yo creo que como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, nos queda clarísimo o nos queda muy claro, no hay menor duda de que el Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Yo creo que no hay ni la menor duda, que Él es nuestro guía, que Él es nuestro protector, que Él es nuestro sustento, que Él es nuestro dueño y que nada nos hace falta. Salmo 23, versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántas veces has dicho esa frase en tu vida como cristiano? El Señor mi pastor, y nada me faltará. ¿Cuántas veces lo has repetido durante tu cristianismo? Muchas veces, ¿verdad? Cuando oras, cuando le dices a un hermano que estás pasando por una situación, y dices, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y lo primero que piensas en qué es cuando dices, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Piensas tal vez en que nunca te va a faltar una cuestión económica, vas a tener tu trabajo, en que vas a tener sustento, vas a tener comida. Es lo que piensas, lo primero. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero estuve leyendo y estuve estudiando en esta semana
Y curioseando un poco con algunos contactos que tengo, con unos conocidos que tengo, hay una persona que esta semana hizo un viaje, para mí un tanto loco. Se fue a caminar por el desierto junto con otro grupo de personas. Iban a hacer una travesía para cruzar por Baja, por lo que es salir por el desierto allá por el Mar de Cortés. Y ponía en sus relatos lo que pasaba durante ese caminar por el desierto. Yo no sé cuántos de ustedes han caminado por un desierto, ¿verdad? Pero él ponía ahí que de repente salían coyotes, que de repente iban caminando en la oscuridad, porque tenían que caminar desde muy temprano para que no les diera todo el sol fuerte. Desde que pasaban por unos lugares y no veían, de repente salían serpientes, o salían los coyotes, o de repente nada se escuchaban el aullido de los animales porque se acercaban a sus guaridas. Es un lugar peligroso, ¿verdad? Y volviendo a esto, que el Señor mi pastor y nada me faltará. Y volviendo a todo esto, yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces lo has dicho? Sabes, muchas veces nos quedamos solamente con este principio. El Señor mi pastor y nada me faltará. Como cuando inicias algo y no lo terminas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan, yo estudié para maestro en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. ¿Sabían esto? ¿No? Hice un año nada más. Mi pregunta es, ¿soy maestro? Porque después me salí. ¿Soy maestro? No, porque cambié mi carrera, deserté eso. Pero yo no puedo presumir que soy maestro cuando no he terminado algo, que soy maestro de la Escuela Normal Superior cuando no he terminado. Hice un año estudiando idiomas. Cuando yo leía este versículo de la palabra del Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará, muchas veces como cristianos nos quedamos en el principio y no seguimos leyendo lo que dice la Escritura. No seguimos entendiendo lo que dice la Escritura, porque realmente es muy motivante decir, el Señor mi pastor, nada, absolutamente nada me faltará. Y es muy alentador decirlo, que el Señor mi pastor y nada me faltará, pero ¿realmente sabe lo que estás diciendo? ¿Realmente tienes un corazón pastoreable? ¿Te dejas guiar? Porque es muy bonito decir el Señor mi pastor y nada me faltará. Pero tú como oveja, ¿te dejas guiar por el Señor? ¿Escuchas su voz? ¿Sabes hacia dónde Él te quiere llevar? No, a lo mejor no lo sabes, pero tú tienes que dejarte guiar porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice, en lugares, el segundo versículo, dice, en lugares delicados pastos me hará descansar. Cuando lees esa porción de la Escritura, yo antes de estudiar un poco esto, me imaginaba yo así como que un chorro de pasto verde, bonito, ¿verdad? Y yo tal vez en mi pensamiento me imaginaba así como cuando vamos a los bautizos y está ahí el pastito y ahí yo estoy echadito en el sol, en la sombrita. Imaginaba así que el Señor nos hace pastor, dice, porque en lugares delicados pastos nos hará descansar. Pero, hermanos, otra vez te pregunto, ¿sabe lo que estás diciendo cuando dices el Señor mi pastor y nada me faltará? ¿Estás dispuesto a obedecer lo que el Señor te dice cuando le estás diciendo, tú eres mi pastor y nada me faltará? ¿Estás dispuesto a someterte? ¿Estás dispuesto a que el Señor te lleve por donde te tenga que llevar para llegar a esos pastos verdes? Porque siempre nos gusta lo más bonito, siempre. Pero ahorita oraba Daniela, hablaba sobre algo que es un proceso. Un proceso.
Y a veces no nos gusta pasar por procesos. Nos gusta, el humano es muy hábil en brincarse los procesos, en brincarse los pasos. ¿O no nos pasa así? Cuando tú abres un celular nuevo, te brincas todo el proceso. ¿Sí o no? Con la emoción que tienes, ya sabes, te lo dan, lo abres y tiene pila y lo conectas toda la noche. Te acabas la pila y lo conectas toda la noche. Pero lleva un proceso para que la pila no se eche a perder. No puedes cargarlo toda la noche. Pero nos gusta brincarnos las cosas. Cuando el Señor nos dice a nosotros, ¿estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a someterte? ¿Estás dispuesto a ser pastoreado, a ser dirigido? Porque si es así, hermano, nada te faltará. Porque si es así, siempre vas a caminar seguro. Porque si realmente es así, hermano, sabrás que Él te está llevando al lugar donde tú encontrarás plenitud espiritual. Porque si realmente tú te dejas pastorear por Él, no te vas a rebelar contra las cosas que Él te dice. Porque si realmente lo estás haciendo a Él, tu pastor, no lo cuestionarás ni dirás nada. Y le dirás, Señor, haz lo que tú quieras, tú haz lo que a ti te plazca, porque tú eres mi pastor. Tú me estás guiando. ¿Cuándo han visto que una oveja guía a un pastor? Y a veces nosotros queremos llevar a Dios por nuestros caminos y no por donde Dios quiere. Porque a veces nosotros con estos ojos naturales vemos las cosas desde otro punto, con otra visión, pero el Señor que lo conoce todo nos lleva por donde vamos a encontrar esos delicados pastos y junto a esas aguas de reposo Él nos va a pastorear. ¿Sabes cuál es la labor del pastor? ¿Sabes realmente las características de las ovejas? Estudiando me di cuenta, la verdad no sabía, y perdón por mi ignorancia, pero las ovejas, yo no sabía que las ovejas eran rumiantes. ¿Sí saben qué es eso? ¿No saben lo que es un rumiante? Que rume. No, así no va. La oveja tiene una característica que le dicen poligastros a la oveja. La oveja tiene un estómago. Dice poli es de mucho, gastros de estómago. Tiene muchos estómagos, entre comillas, pero en sí tiene solamente un estómago y ese estómago tiene 4 partes bien diferenciadas. Entonces, leyendo esto, entiendo que la oveja, cuando come, lleva un ciclo. Lo que come, lo vuelve a comer y lo vuelve a comer y lo vuelve a comer hasta que lo digiere totalmente. A veces leemos un versículo de la Biblia, el Señor mi pastor y nada faltará, y ya con eso tenemos. Y cuando lo lees, y cuando lo vuelves a leer, y cuando lo vuelves a releer, el Señor empieza a abrirte su palabra y empieza a fluir su palabra en tu corazón y en tu mente y dices, es cierto, Señor. Es bien fácil decir, el Señor mi pastor y nada, absolutamente nada me faltará y lo creo y lo digo y lo predico. Pero pregunto, ¿tengo un corazón pastoreable? Me gusta comer la palabra del Señor y digerirla y volver a comer y volver a comer y volver a comer hasta que viene esa luz del Señor, ¿o no? Como sabemos, los corderos y las ovejas se alimentan básicamente de pasto y también se alimentan de cereales. Y el pastor los lleva a esos pastos verdes, a esos pastos frescos, a esos pastos nuevos que los mantienen siempre saludables. Y eso que comen aporta nutrientes a sus organismos. Y el pastor las lleva a aguas delicados, a aguas de reposo, junto a aguas de reposo. Esas aguas de reposo, iglesia, son aguas limpias, no son aguas turbias. Porque si lo llevas a aguas turbias, ¿qué pasa con el animal? Se enferma.
El pastor que cuida sus ovejas las lleva a esos pastos verdes. El pastor que cuida, que ama a sus ovejas, las lleva a beber esa agua limpia, esa agua cristalina, de esa agua que cuando beben jamás volverán a tener sed. Las ovejas tienen una capacidad, mejor dicho, las ovejas no tienen una capacidad de ubicación. Las ovejas no tienen la capacidad de encontrar pastos jugosos y abundantes por sí mismas. Una oveja sin un pastor no se alimenta bien. Una oveja sin pastor, ¿qué creen que pasa? Pierde el camino de regreso a su casa. Voy a hablar de otro tema. Yo no sé si ustedes sepan que a veces, o hayan escuchado que a veces dejan los perritos abandonados, o van y los dejan, no sé, hasta la otra colonia y los sueltan ahí. ¿Y qué hacen los perritos? Regresan a su casa. Ellos tienen un sentido de orientación. ¿Me explico? ¿Y qué creen que pasa con la oveja? La oveja no lo tiene. Y por eso la oveja tiene que caminar con el pastor. Ni más adelante, ni más atrás, sino con el pastor. Y leyendo y estudiando esto, yo no sabía que cuando las ovejas empiezan a adelantarse, empiezan a ir más adelante que el pastor y empiezan a querer correr, ¿sabes lo que hace el pastor? Las agarra, las abraza, eso lo inventé yo, pero lo que no inventé es esto. Ya que está con él, le amarra una piedra en la pata. Y esa piedra es pesada. Sirve como un tipo ancla, por llamarlo de alguna forma. Entonces la oveja, cuando empieza a caminar el pastor, la oveja no se adelanta, sino aprende a llevar el paso que lleva el pastor. Cuando aprende, se la quitan esa piedra y ya va caminando la oveja al ritmo del pastor. A veces queremos ir más rápido, queremos las cosas así, pero todo lleva un proceso. Vuelvo al inicio de este capítulo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si yo estoy haciendo del Señor mi pastor, tengo que caminar, tengo que aprender a caminar como Él me está diciendo. Tengo que someterme a su autoridad. Tengo que entender que Él quiere lo mejor para mí, siempre. La oveja no tiene capacidad de orientarse en los valles y fácilmente se pierde si no es guiada por el pastor. Una oveja sin pastor no se puede proteger de las enfermedades. ¿Qué pasa cuando un perrito está lastimado? ¿Qué hace con su pata? Si se lastimó la pata, ¿qué hace? Se empieza a lamer, ¿verdad? Si tú tienes una mascota y tu perrito se pone malito, ¿qué es lo que haces? Lo llevas al doctor, lo curas. Yo me acuerdo que teníamos un perro hace muchos años, Cocker, que nos regalaron, y una vez hicieron un arreglo, una remodelación en la casa de mis papás, y a la perrita se le metió como que polvo en una de sus orejitas. Y me acuerdo mucho que olía muy feo la perrita por lo que se le había infectado su oído. ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros o mi mamá? Le ponía su agua oxigenada, la cuidaba, le frotaba su algodoncito. ¿Te acuerdas, mamá, de la Sammy? Él le cuidaba. ¿Qué pasa cuando una oveja es lastimada? ¿Qué pasa cuando una oveja, sí, está lastimada? Esas heridas, ¿cómo las sana el pastor? Dice la palabra del Señor, unges mi cabeza con aceite. Cuando ese pastor empieza a sanar sus heridas con aceite, empieza a cuidarla. Por sí sola la oveja no se puede cuidar. Por eso es que necesita a su pastor. Si hay un pastor cerca y pone aceite en las heridas producidas por los cardos
o por las fisuras donde las larvas pretenden anidar, porque ustedes saben que tienen mucho, ¿cómo se dice? No entendí, pero eso. ¿Cómo? Tienen mucha lana, sí, y es muy cerrada, y hay bichos, y a veces las larvas quieren anidar ahí, y el pastor las tiene que limpiar, sí, las tiene que cuidar, para que no tenga un problema de salud más grande. La oveja sin pastor no puede protegerse de los depredadores, no puede. Y es bien lógico, yo lo he estudiado en la Biblia y lo he visto muchas veces aquí en la congregación, de que cuando David decía, ¿no? Que David cuando veía que uno que se acercaba un oso y que se iba a llevar una de sus ovejas o un animal que iba y hacía David, iba sobre él y se la arrebataba. Y pensándolo, imagínate una oveja enfrente de un león. El león le ruge. ¡Ruah! Y la oveja, me. Y el león, ¡ruah! Y la oveja, me. ¿Qué le puedo hacer? Y corre. Y el león, ¡bum! ¡Bum! Va sobre él, la agarra, la atrapa y se la come, porque hay una oveja separada. Pero cuando las ovejas ven el peligro, o las ovejas, no cuando ven el peligro, las ovejas, ¿sabes qué es lo que tienen que hacer? Caminar siempre juntas, para que todas ellas eviten que el cazador o el depredador las ataque. Pero hay ovejas que nos gusta o que les gusta estar separadas de los demás, que les gusta estar lejos de los demás. Y no, es que por acá es. No, vamos a hacer acá. Y todas las ovejas están acá balando, pero ella no, es la oveja hiperactiva, ¿no? Que quiere hacer lo que se le pega la gana, que quiere ir en contra de, que quiere conquistar el mundo, quiere conquistar esos valles llenos de pasto y ese río que se lo imagina, quiere llegar primero y dice, por acá debe de ser, porque se me hace que no es por aquí. Y esa oveja, ¿qué crees que pasa? Llega el depredador y se la come. Por eso las ovejas deben de caminar juntas, en unidad. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Te dejas guiar? A veces el pastor te lleva a algún lado y la oveja está diciendo, no, yo no quiero ir ahí, yo quiero ir al otro lado. Las ovejas no tienen el sentido dónde encontrar el pasto verde. Una oveja sin pastor no se puede proteger de los depredadores, ni de los lobos, ni de los osos, ni los coyotes. Y los otros animales amenazan con robárselas y tal vez a la matar a esa oveja que está desprotegida. Las ovejas no tienen recursos de defensa físicos contra los depredadores. Por eso andan en rebaños, las ovejas. Cuando hay peligro, corren a refugiarse dentro del grupo y así minimizan las posibilidades de ser devoradas por un depredador. Pero solo a la presencia del pastor, cuando ve el pastor que hay peligro, el pastor se pone de pie y va y trata de disuadir esos ataques de los enemigos de su rebaño. Va y protege a su rebaño. Va y los protege. Piensa en esto por un segundo. ¿Estás siendo alimentado espiritualmente? ¿Estás protegido contra enfermedades? Hablando espiritualmente. ¿Estás siendo protegido contra devoradores? Pregúntatelo. Sin duda este Salmo 23 te da muchísima confianza, pero David expresa la idea de estar libres de problemas. Y quiero que me acompañen. David no expresa la idea de estar libres de problemas. Vamos a 2 Corintios y quiero que leas conmigo, capítulo 12. Lo que el Señor te dice o nos dice. Capítulo 12, versículo 9 y versículo 10. No, me perdí. 2 Corintios.
Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y versículo 10. Fíjate lo que dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona con la debilidad. Ahora, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es una oveja? ¿Una oveja es fuerte? Es débil. ¿Y su fortaleza quién debe de ser? Su pastor. ¿Y quién es el buen pastor? Cristo. Dices conmigo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Entiendes hasta dónde lleva ese versículo 1? ¿Hasta dónde? Porque siempre nada más queremos lo bueno, queremos lo bonito, queremos lo agradable, pero nunca queremos pasar por un valle de sombra de muerte. También estuve leyendo más sobre este tema y el valle de sombra de muerte existe allá en Palestina y es un lugar situado en Jericó y durante muchos años se creía que simplemente era un concepto. Y hay una revista, no sé si ustedes han escuchado de esa revista que se llama Reader's Digest, algo así se llama la revista. Salió por ahí un reportaje sobre esto. Y ese lugar que les comento, que es el Valle de Sombra de Muerte, existe entre Jericó y el Mar Muerto. Y es un desfiladero. Y así se le conoce. Y viene el desfiladero, pero se le conoce así el Valle de Sombra de Muerte, porque hagan de cuenta que son montañas altísimas, muy cerradas. Y aunque esté el sol, hacen sombra ahí. Si les ha pasado que han manejado por carretera y de repente pasan por un lugar donde hay montañas y como que tapa el solecito y demás. Ahora imagínate en un lugar así donde es un despeñadero. Dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, y cuando las ovejas caminan por este valle de sombra de muerte, las va guiando el pastor. Y hay una extracción que saqué de un libro de Spurgeon que dice, si me permiten, se los quiero leer, tal como dice. Se encuentra situado al sur de Jericó, en el Mar Muerto, y tiene unos 7 kilómetros y medio de largo. Sus paredes de roca alcanzan lugares hasta de 500 metros de altura. Y en algunas partes del camino tiene tan solo 2 o 3 metros de ancho. Es tan estrecho que las ovejas ni siquiera pueden darse la vuelta ahí, en ese lugar. Además es extremadamente peligroso porque está lleno de hendiduras y barrancos internos. Las condiciones climáticas del país y la situación de los pastos en Palestina hacen necesaria la transhumancia. ¿Saben qué es eso? La transhumancia, ¿no? Es la acción de trashumar. ¿Y saben qué es trashumar? Tampoco. Eso es cuando llevan los ganados desde los valles, donde se pastaba en invierno, y los llevan hasta una montaña donde la hierba permanece fresca todo el año. Esa es la transhumancia. Y esto obligaba en tiempos de David a la mayor parte de los rebaños a tener que atravesar este valle por lo menos una vez al año. El pastor usaba con gran habilidad su cayado como herramienta persuasiva para forzar a las ovejas a caminar y saltar las hendiduras y evitar que se acercaran al precipicio. A pesar de ello, era fácil que una oveja se resbalara y quedara colgada en la hendidura a 2 o 3 metros del camino. Y cuando sucedía esto, el pastor con su cayado la rodeaba en el cuello de la oveja grande
o el cuerpo de las pequeñas y tiraba de ellas, levantándolas, ayudándolas a regresar al camino. Así se le conoce a ese lugar, como el lugar de valle, como el valle de sombra de muerte. Imagínate caminar por ese estrecho. Y a veces a nosotros no nos gusta pasar por ese lugar. A veces no queremos evitar ese lugar. ¿El qué? El caminar por ese valle de sombra de muerte, como cristianos. A veces queremos brincarnos esa parte, ¿no? Pero te voy a decir algo, iglesia, que ese valle de sombra de muerte nos ayuda a que nuestra fe crezca en el Señor, a que permanezcamos firmes en Él. Y a lo mejor en ese valle tú puedes escuchar ruidos, no puedes distinguir lo que está pasando y a lo mejor te va a causar incertidumbre. Pero fíjate, a pesar de todo ese valle de sombra de muerte, a pesar de esa situación, el Señor nos dice en el Salmo 23 que me guiará, ¿por dónde? Por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y esas son las sendas de justicia. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor nunca nos está diciendo que no vamos a pasar por cuestiones difíciles. El Señor nunca nos está diciendo que el cristianismo o la vida cristiana va a ser sin problemas, porque hasta a veces así se predica. Ven al Cristo, Él te va a resolver todos los problemas, Él te va a quitar todo el camino y tú vas ahí, vas a ser vencedor, vas a ser triunfador. Sin embargo, no es cierto. El Señor dice que aunque andes en valles de sombra de muerte, no debes de temer. Aunque andes pasando por problemas, por dificultades, por angustia, no temas, porque su palabra dice que yo estoy contigo. Él está contigo. Esa es la palabra del Señor. Él no te va a quitar las dificultades. Él te va a enseñar a depender de Él. Totalmente, absolutamente, a depender de Él. Y dice Romanos 8:35. ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo, iglesia? ¿La tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Dice la Biblia en el versículo 36 de Romanos 8, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios nos dice, hermanos, que no temamos, pero asegúrate nuevamente que el Señor sea tu pastor. No es meramente una confesión decirlo, el Señor es mi pastor, sino es un convencimiento interno de que estás dispuesto a ser pastoreado, a ser guiado por el Señor. El Señor está con nosotros siempre y lo podemos ver en Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Donde nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor te va a soltar, Él no te va a dejar, pero tienes que entender que el Señor, cuando tú estás diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, que Él está contigo siempre. La palabra de Dios dice que sus ojos contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Y eso lo dice en el libro de Crónicas capítulo 16. Y fíjense, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 34:7, si lo quieren leer conmigo, Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. El Señor en cualquier momento está con nosotros, como sus hijos, pero tenemos que aprender
a depender de Él, que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Es fácil decirlo cuando aparentemente todo está bien. Es fácil decirlo, pero realmente, iglesia, cuando pasas por esos valles de sombra de muerte, lo puedes decir. Señor, ¿por qué me has traído aquí? ¿Cuál es tu propósito? Pues su propósito es de que llegues a esos pastos verdes, a que puedas llegar a esas aguas de reposo. Ese es el propósito del Señor. Ese es su propósito. Él está con nosotros y muchos enseñan y predican evangelizando esto, que Él quitará y resolverá los problemas, pero quiero que tú sepas y recuerdes que Él es tu fuerza, que Él es tu castillo, que Él es tu torre fuerte, que no temas ni desmayes porque Él está contigo, que Él es luz, que Él es tu paz, que Él es santo. Y sin santidad nadie lo verá, que su presencia divina estará con nosotros todos los días, que Él nos proporcionará descanso, que Él nos va a dar el valor para las batallas de la vida, que Él es nuestro consuelo, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. A esta predicación yo le puse, aunque andes en valle de sombra de muerte, ¿cuántas veces has caminado por ese valle de sombra de muerte? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has pasado por ahí? Deja que el Señor te pastoree. No es fácil. Imagínate que como las ovejas que caen a los precipicios, están ahí colgadas, llega el pastor con su cayado y las jala. Y a veces el Señor nos jala. Y a veces no nos gusta. Pero es por nuestro bien. Y el pastor ahí está cuidando a sus ovejas y le está enseñando a brincar esos lugares donde están los precipicios, por donde tienes que pasar. Y a veces no nos gusta pasar por esos lugares. A veces no nos gusta y a veces no queremos hacerlo, no queremos pasar por ahí, pero decimos, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Tenemos que aprender todo lo que lleva el contexto de esa palabra que el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Tienes un corazón pastoreable? ¿Estás dispuesto a ser pastoreado por el Señor? ¿Estás dispuesto a escucharlo, a obedecerlo? ¿Estás dispuesto a que el Señor te lleve por ese camino tal vez angosto, donde después de ese camino podrás encontrar paz? Muchas veces queremos brincar todas esas cosas. Nadie dijo que fuera el cristianismo fácil, pero en ninguna parte de la escritura dice que el Señor nos va a abandonar. Dice, yo estaré contigo todos los días. No temas, no desmayes. Yo soy tu fuerza, yo soy tu castillo, yo soy tu refugio. El Señor siempre nos anima a continuar hacia adelante. Siempre, siempre. Quiero que leas Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, versículo 15, la primera parte. Dice la escritura, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres. Y es lo que el Señor nos dice, yo estaré contigo, yo estoy contigo y te voy a guardar, te voy a proteger donde quiera que fueres. En este peregrinaje de la vida, el Señor está con nosotros, en este diario caminar. Y el Señor también te proporciona descanso a cualquier situación que estés pasando. Yo no sé por qué situación estés pasando, pero el Señor te tiene que dar descanso. Ayer me habló una persona, Sheila, que es la esposa de César Romero, y me habló para platicarme de la situación de su esposo. César es un amigo mío de tiempo atrás, que lo conocí. Fue muy curioso la forma en que nos conocimos, porque yo iba caminando por una oficina dentro del banco y me dijo, no nos hablábamos, porque no lo conocía yo a él, ni él a mí, y me dijo, ven, y me acerqué a su oficina, le digo, mande. Dice, yo no sé por qué, pero te he estado viendo que vienes aquí a trabajar y pasas, y si te quiero hacer una pregunta, y no sé por qué te la voy a hacer a ti. Y me hizo una pregunta.
Y yo le contesté, según la Biblia, a la pregunta que me hizo. Y me dijo, ¿eres cristiano? Digo, sí. Dice, con razón. Yo necesitaba un consejo. Y yo le decía a Dios, Señor, dame un consejo tuyo. Yo también soy cristiano, Jorge. Y yo necesitaba escuchar eso. Y de ahí empezamos a ser buenos amigos, César y yo. Y ayer que me habló su esposa, la escuché angustiada. Y hablo con César seguido por teléfono. La escuché angustiada y necesitada. Y hablé y estuvimos orando. Y, y, y tenemos que entender que Dios es soberano. Que Dios es soberano. Estás diciendo, Él es mi pastor. Estás cantando que nada te faltará, pero desafortunadamente la mentalidad corrupta de nosotros es buscar qué? La comodidad financiera. Señor, mi pastor y nada me faltará. Pero ¿qué hay de lo espiritual? ¿Qué hay de aquello que es eterno? Nos preparamos una carrera hasta los 24 años, 23 años. Estudiamos todo ese lapso para prepararnos para una carrera que va a durar otros 40 años, porque a los 40 te vas a jubilar, y luego ya que estás jubilado a los 40, a los 60, 65 años, pasan otros 30 años, mientras que a lo mejor el Señor te llama a su presencia o algo, y ya. Pero ¿qué hay de esa carrera, de esa situación espiritual que hay que prepararnos para lo que es eterno? La gente se prepara para lo material aquí, para cómo vivir aquí, qué es lo que va a pasar mañana. Y está bien, pero ¿qué hay de lo eterno? ¿Qué tanto nos preocupa lo eterno? No tenemos la vida comprada. No sabemos si vamos a estar hoy o no vamos a estar hoy en la tarde. Y lo decimos con tanta facilidad porque ya se nos vuelve una costumbre el despertar, el levantarte, el desayunar, el ir a trabajar, el ir a la escuela o lo que se tenga que hacer. Ahora ya creo que nada más te levantas y ya estás trabajando y te acuestas y demás porque pues ya ni sales de la casa. O así es la mayoría de las personas ahorita. ¿Y qué hay de tu situación espiritual? ¿Qué hay de eso? El Señor mi pastor y no me faltará. El Señor nos quiere llevar a esos pastos verdes, nos quiere alimentar. Y como ha predicado aquí el pastor muchas veces, se ha dicho, a nadie nos gusta comer sano. ¿A alguien le gusta comer sano? No, porque por eso están los ingredientes de quién sabe qué, y que ponle tantito de acá y ponle tantito de allá, y que el saborizante y demás. Y, ya estoy comiendo rico. Comer rico no es igual a comer sano. ¿Están de acuerdo conmigo? Y lo sano no nos gusta. Pero, cómo nos gusta comer rico. Unas pizzas, ¿no? Unos chocorroles, unos pingüinos, unas galletitas. Pero ¿qué hay de las verduras? Hasta eso, hasta eso. Vamos y compramos las verduras congeladas. O sea, ni natural comemos. Cuando el Señor te quiere llevar a esos pastos verdes, te quiere decir, come de aquí, esto. ¿Cómo se dice? Rumerlo o digiérelo y vuélvelo a comer, vuélvelo a masticar. Esto. Y no nos gusta. Y queremos hacer forzosamente nuestra voluntad. Sí, Señor, aquí está tu palabra, sí, pero tu palabra es esa la que estaba congelada y esta es la fresquecita y prefiero la congelada. Y la congelada ves ahí todo eso que tiene saborizante, tiene quién sabe qué sodio, tiene quién sabe qué tantas cosas. ¿Y por qué no comes lo natural? No nos gusta lo natural, no nos gusta lo que proviene de Dios, siempre tenemos que andar buscando sustituciones. El Señor mi pastor y nada faltará. Y para comer de eso que Él tiene para nosotros, nos tiene que llevar por esas sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque andes en ese valle de sombra o de muerte, vas a saber que Él está contigo. Él está contigo. Es una promesa de Él. Yo estaré contigo todos los días. Pero esfuérzate, pero sé valiente,
pero no temas, pero no desmayes. Síguele, síguele, vamos. Nos va empujando, nos va diciendo el Señor, vamos hijo, vamos, tú puedes. Va. El Señor nos proporciona descanso. Busca Éxodo 33, versículo 14, por favor. En ese valle de sombra de muerte, sabemos que el Señor está con nosotros y que su presencia está con nosotros. Dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso, aunque andes en ese valle de sombra de muerte. Y hay algo que, versículo de la Escritura que dice en Deuteronomio capítulo 20, si lo quieres buscar. Capítulo 20. Hay veces que en ese valle de sombra de muerte te sientes solo. ¿Alguien se ha sentido alguna vez solo? Aún estando con gente. Cuando yo he tenido que por situaciones de trabajo ir a alguna reunión, alguna junta, aunque vaya con mi equipo y los veo las cosas que platican, las cosas que dicen y todo eso, yo estoy sentado ahí esperando a que inicie la reunión. ¿Y saben cómo me siento? Solo. Y hay como 10, 15 personas ahí y me siento solo. Así como que el Señor prometió, ¿sí?, que estaría con nosotros todos los días. Y a veces ves una multitud de situaciones que van en contra tuya. Y pasa una cosa, y pasa otra cosa, y pasa otra cosa. Y dices, Dios, ¿qué está pasando? Pero cuando lees esta porción de la Escritura, en el libro de Deuteronomio capítulo 20, versículo 1, cuando dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué dice? No tengas temor de ellos. No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Nuestro Señor es el que nos da el valor en las batallas de la vida. Él es el que nos da ese valor. Dice, no temas, aunque salgas, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, cuando salgas y vieres caballos y carros y veas una multitud mucho más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Aunque andes un valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aun cuando pasemos por problemas, su palabra en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarán, es decir, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y es un consuelo a las situaciones que el Señor nos da. Y ¿sabes qué? El Señor nos sigue enseñando en Mateo capítulo 28, versículo 20, que tenemos que guardar todas las cosas que Él nos manda y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que vayas conmigo al último versículo. Y con esto termino. Yo cuando entendí ayer, porque apenas lo entendí ayer, lo que implica decir Señor es mi pastor, me sentí extraño, feliz. ¿Me explico? Porque 30 y tantos años diciéndolo, y como que ayer me cayó, como dice la gente mayor como yo, me cayó el 20.
¿verdad? De que el Señor es mi pastor y nadie me faltará. Pero mi corazón es pastoreable, no solamente con el Señor, sino hasta con el pastor que está en este lugar. Y el pastor que está aquí, ese Señor, aparte de ser mi pastor, es mi papá. Y yo tengo que tener un corazón pastoreable y no rebelde. ¿Cuántas veces estás rebelado tú? ¿Cuántas veces estás enojado tú por lo que te dicen? Mi papá lo sabe, y perdón, aquí es que es el pastor lo sabe, de repente el pastor me habla y me dice, Jorge, esto. Y aunque te enojes, esto y esto y esto y esto. O sea, no me está viendo, pero me conoce. Y me molesto, me enoja, me molesta que me diga eso. Pero sin embargo es por mi bien. Y a veces no dejamos que el Señor, que el pastor te jale. No nos gusta recibir esa corrección. No nos gusta que nos diga, hey, estás mal, es por acá. No nos gusta que te digan, hey, no te apartes, vente para acá porque va a venir el maligno y te va a comer. Va a venir el león rugiente y te va a devorar. No, acá estoy bien. No, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Tengo que aprender a vivir pegado a mi Señor, a mi pastor. Yo no sé si tú has aprendido a vivir así, iglesia, porque no es vivir en la iglesia, sino vivir, depender del pastor, depender completamente de él, de a dónde te lleve, de a dónde te lleva a pastar, de dónde te lleva a beber. Y él dice que tomaremos de esta agua de la cual jamás volveremos a tener sed. ¿Qué más queremos, iglesia? Él es el que está con nosotros y por nosotros. Y por eso quiero leerte este versículo de la palabra del Señor y así le dejo el lugar al pastor. Dice versículo capítulo 60 de Isaías, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti, iglesia, será vista su gloria. Él es el que nos da la luz en medio de la oscuridad. En medio de ese valle de sombra de muerte, Él es el que nos guía. Por eso su palabra nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo no veo que una persona que esté caminando en la oscuridad agarre su linterna, agarre la luz y alumbre hacia arriba para caminar. Por eso te dice, lámpara es a mis pies, porque andas por ese valle de sombra de muerte, por esos caminos estrechos, donde pisas mal te puedes resbalar y ahí te vas alumbrando y sabes por dónde tienes que caminar. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero no somos a veces entendidos con esto y queremos hacer lo que bien nos conviene. Y hasta eso la palabra del Señor lo dice. Mi pregunta para Dios fue ayer, Señor, ¿tengo un corazón pastoreable contigo y con mi pastor? ¿O no? ¿O solamente se escucha muy mal esta expresión? ¿O solamente te doy el avión? Digo, sí, sí, y ya. Y si el Señor ayer y en estos días me habló con este salmo, a mi corazón, diciéndome esto. ¿Estás dispuesto a ser pastoreado? ¿Estás dispuesto a ser pastoreado? Dice la palabra del Señor que en su evangelio habla sobre las 100 ovejas, ¿recuerdan? Que eran 100 ovejas y que una se fue por otro lado y que el pastor dejó a las ovejas, 99, y fue por otra, ¿verdad? La curó y demás. Pero mi pregunta es, ¿tú como oveja en dónde estás? ¿Estás con todo el rebaño o estás lejos? Porque si estás lejos, iglesia, corres peligro. Uno, no vas a encontrar pastos frescos. No vas a comer lo que realmente te va a alimentar espiritualmente. Estás en riesgo de que el enemigo venga y te coma.
te devore y te destruya. Estás en riesgo de enfermarte. Y el pastor, el buen pastor, él es el que pone aceite en esas heridas y te sana. El que estemos congregándonos, el que estemos viendo por internet esto, no significa que estemos o nos dejemos pastorear. Es saber escuchar lo que el Señor tiene para nosotros y caminar en donde Él nos dice y como Él nos dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y ahora entiendo en mi corazón y en mi mente que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Nada. Yo no sé cuál sea tu condición como iglesia delante del Señor, pero Él sí la sabe. Y quiero orar en esta noche, en esta tarde, para terminar y dejar el lugar al pastor. Padre, delante de ti estoy, Señor, en esta tarde, Dios. Y Dios, tú sabes, Señor mío, lo que pusiste en mi corazón, Señor, en estos días, Santo Dios. Y el meditar tu palabra, Dios, de que es muy fácil decir que tú eres mi pastor y que nada me faltará, Dios. Pero, ¿qué conlleva todo lo demás que dice ese capítulo 23 de tu palabra, Dios? Conlleva obediencia a Dios, a obedecer lo que tú nos dices. Conlleva a caminar en santidad, en negarnos a nosotros mismos. Y a veces nada de eso nos gusta, Dios. Y todos mis deseos, todos mis anhelos, Señor mío, en esta tarde los pongo delante de ti, Dios. Y te pido que seas mi pastor, Dios. Por favor, te lo suplico en el nombre de Jesucristo, Dios. Mis hermanos que están aquí presentes, Dios, tú conoces sus vidas, Dios. Tú conoces su entrar, su salir, Dios. Igual que el mío, Dios. Y yo te ruego, Padre Dios, que no permitas, Padre, que caminemos o sigamos caminando creyendo que somos y no lo somos, Dios. No somos hijos, sino que traigas a nuestra vida convicción, crecimiento, Dios, de tal forma que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Dios. En el nombre de Jesucristo, Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Está apagado. Podemos decir gracias a Dios. Bien. ¿Tendrá paciencia el Señor con nosotros? ¿Mm? Si no fuera por esa paciencia, quién sabe qué pasaría. ¿Qué pide el Señor? Disposición nada más. No te pide otra cosa, iglesia. Disposición. Y Él hace todo lo demás. Así como tú no le buscaste, Él te buscó. Eso era algo que Pablo decía en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que inició la obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Amén. Si no fuera por eso, quién sabe dónde andaría yo también, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene un corazón muy duro, muy necio, muy aferrado a las cosas. Bendito es Dios, ¿verdad? Entonces, creo que alguna vez les comenté de que alguien en un lugar muy bonito donde había cristianos cantó este Salmo 23 con una voz muy bonita, espléndida, y todo el mundo le aplaudió y aleluya. Y cuando
dijeron al pastor, un pastor ancianito, creo que tenía como yo también su edad. Le dijeron, pastor, ¿nos puede usted leer el Salmo 23? Y ese pastor se puso a leer el Salmo 23. Lo leyó de tal manera que cuando terminó de leerlo, todos, sin excepción, hasta aquel que había cantado, estaba llorando, quebrantados. Ya cuando terminó la reunión, alguien le preguntó al que cantó, bueno, oye, ¿por qué cuando tú cantaste el Salmo 23, todos te aplaudimos? Y cuando el pastor lo leyó, todos lloramos. Lo que él dijo en reconocimiento, dice, es que yo canté el Salmo 23, pero él conoce al pastor del Salmo. Esa es la enorme diferencia. Usted puede repetir y repetir. Yo tengo 40 años repitiendo el Salmo 23 y el Salmo 121. Pero si no conozco al pastor del Salmo, estoy perdido. Estoy perdido. Entonces, les invito a que conozcamos al pastor del Salmo. Repetir, pues muchos repetimos, ¿no? Incluso dice alguien, a ver, repita esto, como si repitiéndolo se fueran a hacer las cosas. Diga conmigo. No, hermano, esto es muy personal. Jehová es mi pastor. Dígalo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O dígale, Señor, quiero que seas mi pastor. Pastoréame. Pastoréame. Y nos pastorea con su vara, nos da, y con su callado. Porque lo necesitamos y lo hace siempre con amor. Las ovejas son animales miopes. No alcanzan a ver más de 2 metros. No alcanzan. Y cuando caen en un bache no saben cómo salir. Por eso el Señor nos tipifica como ovejas. Caes en una maldad y no sabes cómo salir. Y empiezas a gritar. Porque ya no te puedes revolcar en el lodo como antes. Entonces el Señor te rescata. Bendito sea Dios. Amén. No dejará caído siempre al justo, dice el Señor. No dejará caído siempre al justo. Bendito sea Dios. El aprendizaje no es fácil porque vas dejando el viejo hombre para revestirte del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es el Señor Jesucristo en tu vida. Póngase de pie, por favor. Es bonito cantar el Salmo 23, pero es mejor conocer al pastor del Salmo. Padre, quiero darte gracias por este tiempo que hemos estado aquí reunidos en tu nombre, deseando que tú hayas tenido contentamiento, Señor, y que hagas misericordia con nosotros y que nos salgas al encuentro y que nos dirijas de tal manera que nos hagas, Padre bendito, en medio del valle de sombra de muerte en que estamos, no temer ningún mal, Señor, porque tú estás con nosotros. Podemos decir, Señor, que el vivir en Cristo y el morir es ganancia, Señor. Podemos decir, Señor, que hasta la muerte es amiga con nosotros, porque cuando morimos realmente pasamos allá a nuestro verdadero hogar, allá donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, Señor. Y esa es una obra que solamente tú puedes hacer, Espíritu Santo, despegar los pies de la tierra, porque estamos muy agarrados todavía de lo terrenal, Señor. Por favor, deslíganos de todo eso, poderoso Dios, y que podamos caminar con los ojos puestos en ti, amado Señor, como si realmente estuviésemos enamorados de ti, Señor. Así como cuando nos enamoramos de alguien, queremos estarlo viendo o queremos estarla viendo siempre. Así debiera de ser nuestra relación contigo, Señor, viéndote a través de tu santa palabra, Señor. Como nos dijiste, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A través de ti conocemos al Padre. Espíritu Santo, estamos en tus manos. Tú eres el alfarero, nosotros el barro, Señor. Vamos a salir de este momento, en este momento de aquí, Señor, te rogamos que
La bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu vaya con cada uno de nosotros, Señor, y que bendigas al dador alegre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, Dios les guarde y nos vemos pronto. Si hoy viene el Señor por su iglesia, nos vemos allá arriba, con nuevos cuerpos. Si está usted gordita, gordito, no se preocupe, tendrá usted un nuevo cuerpo. Dios les guarde.